El crecimiento económico de 2025 se avisora bajo, digamos, pues ya la economía está en franca desaceleración, y que a eso se sumaría el efecto de la incertidumbre motivado por los aranceles del presidente Donald Trump. Eso creo que iba a generar un entorno, digamos, de bajo crecimiento, y no que al gobierno le vaya mal, le iría mal a la economía del país. Y eso, pues, eso se mantiene un poco con lo que pasó hoy, pero creo que dentro de todo, dentro de la lectura del anuncio de hoy, creo que hay algo positivo que rescatar, que es el sentido de que pues México en algún sentido sigue teniendo un trato preferencial dentro de Estados Unidos, a pesar de que se ha mantenido el tema de los aranceles. No son de la misma magnitud, no parecemos tener la misma carga arancelaria que tendrán otros países, y en ese sentido incluso puede ser positivo para el país, digamos, el hecho de que terminemos mejor posicionados en términos relativos comparados con muchos otros países podrá ser una posible ventaja dentro de un contexto que hay que entender que será difícil, que es el hecho de que los aranceles pues, reducirán sin duda el comercio en general en Estados Unidos, pero posiblemente las exportaciones mexicanas podrán seguir teniendo una participación muy importante dentro de Estados Unidos. Gerardo, buenas tardes. Y es que a lo largo de estas semanas, pues precisamente las autoridades mexicanas habían tratado de frenar todos estos aranceles. Ya lo sabemos que desplegaron a elementos de la Guardia Nacional a lo largo de toda la frontera para evitar la migración, también para tratar de reducir el narcotráfico. Sin embargo, pues vemos que Donald Trump se mantiene firme pese a estos esfuerzos del gobierno mexicano para tratar de frenar estos aranceles, e incluso pues ahorita a México algo que lo está beneficiando es el TEMEC, pero Donald Trump ya lo decía en su discurso que es un tratado que no debería existir. Bueno, en realidad no dijo exactamente eso del TEMEC, por cierto, se refería al NAFTA, un poco al Telecan, que fue lo que sustituyó el TEMEC, y digamos, ahí lo que hay que reconocer es que el gobierno mexicano ha hecho una labor importante, digamos, en términos de su colaboración en los temas que le preocupan al presidente de Estados Unidos, y creo que ha habido avances importantes. Uno ve los cruces en la frontera, por ejemplo, se han reducido de manera muy significativa. Ha habido más decomisos ahora del tema del fentanilo. O sea, sí hay me parece una actitud del gobierno mexicano de colaboración, no de subordinación, y en ese sentido la cooperación sigue su curso, y yo espero que eventualmente pues las fuerzas integradoras del comercio prevalezcan y que México y Canadá pues sigan disfrutando en todo caso de una mejor postura, digamos, beneficiándose del TEMEC, como ocurrió cuando el presidente Trump anunció, recordemos hace unos días, los aranceles. Sí le dio un trato preferencial a los productos que entran a Estados Unidos por la vía del TEMEC, ¿no? Entonces eso sigue en marcha, sigue vigente, entiendo, de acuerdo a lo que se dijo hoy, eso no cambia. Entonces, digamos, seguimos teniendo dentro de todo el contexto tan difícil que es la administración del presidente Trump y su lectura, en mi opinión, equivocada de lo que pasa en el mundo con el tema comercial, pues dentro de todo seguimos teniendo un trato relativamente más benigno, digamos, que otros países, ¿no? Insisto, el hecho de que la mitad de nuestras exportaciones sigan entrando libres de arancel, que es todo lo que entra a Estados Unidos por la vía del TEMEC, que eso se mantiene, según entiendo, tenemos ese tratamiento, insisto, que podría incluso eventualmente ser algo positivo para el país, ¿no? Los impactos positivos que se estaban viendo, que se esperaban con el nearshoring, ¿se verán reducidos, se verán afectados? Eso posiblemente sea cierto, es decir, posiblemente algunas decisiones de inversión se pospondrán, algunas quizá no sean de la misma envergadura que las que se habían planeado o anticipado, pero creo que eso también hay que entender que las decisiones de esta naturaleza no son sencillas, ¿no? Toman tiempo. Quizá una vez que se despeje por completo la incertidumbre que existe sobre cómo va a preservarse o no el TEMEC, que ese es el tema relevante aquí, si se mantiene el trato preferencial por las exportaciones por la vía del TEMEC y el TEMEC se mantiene, pues puede llegar algo más del nearshoring que originalmente estaba planeado. Entonces, tampoco hay que decir que se elimina por completo el efecto del nearshoring, quizá se pospone, quizá están esperando que se resuelva con mayor claridad este tema, que yo, por cierto, anticipo que se deberá resolver un poco
habrá mucha más claridad de qué esperar hacia adelante, pues hacia finales del año, cuando ya posiblemente tengamos, se habrá rediscutido y quizá renegociado el TEMEC, pensando en que en lugar de que se renegocie en el 26, como está programado originalmente, que se renegocie en este año. Yo creo que eso va a ayudar a reducir la incertidumbre y quizá en ese sentido, después de eso, podamos beneficiarnos de los procesos de relocalización de actividades o nearshoring, como se le conoce por su término en inglés, ¿no? La postura de las autoridades mexicanas entonces debería ser precisamente seguir esperando, tratar de buscar acuerdos, de llegar a alguna negociación, en lugar de responder también con más aranceles. Sí, no, yo creo que responder con aranceles en general no es la vía, ¿no? Quizá podríamos responder, digamos, en una cosa mucho más concreta y así de explicarlo, que el tema de, hay una cosa que sí nos está afectando, que es el tema de los aranceles al acero y al aluminio, que es un arancel específico que nos pusieron a los productos mexicanos. A lo mejor eso sí, como ocurrió en el pasado, eso ya ocurrió en 2018 y el gobierno mexicano respondió también con algunas medidas específicas, no generalizadas, ¿no? Porque, insisto, si fuera generalizado, el principal perjudicado sería el consumidor mexicano, como va a ser el consumidor norteamericano el principal perjudicado de estos aranceles, por cierto. Entonces nosotros no podemos caer en esa guerra innecesaria por distintas razones, no tiene mucha lógica, pero a lo mejor sí responder con algunas restricciones. Por ejemplo, México puede imponer restricciones de carácter no arancelario, ¿no? Que puede ser medidas, por ejemplo, fitosanitarias a productos agropecuarios, que de alguna manera impliquen una reducción de las exportaciones de Estados Unidos, con una sola motivación, que la motivación en este caso es provocar que en el propio Estados Unidos los agentes económicos que se vean afectados por estas medidas también empiecen a presionar a sus representantes locales, al gobierno de Estados Unidos, para revocar estos aranceles, ¿no? Esa es una posibilidad, pero no generalizados, porque eso no nos llevaría a ninguna parte al país y a la región en su conjunto, y los únicos beneficiados de una guerra arancelaria de gran escala serían otros países y no creo que estemos en necesidad de incurrir en una reacción de esta naturaleza. Gerardo Esquivel, a su parecer, de todo lo que ha mencionado, ¿dónde sufrirá México los mayores impactos con esta decisión de Donald Trump? Bueno, quizá el mayor impacto es lo que ya mencionábamos, ¿no? La posposición de la inversión, la posposición de la posibilidad de que lleguen esas inversiones y el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. Eso quizá sea, digamos, un impacto al menos transitorio, al menos durante el tiempo que se pospongan esas inversiones. Y luego, pues algunos sectores específicos, ¿no? Como decía antes, ya están siendo afectados algunos sectores como el acero y el aluminio, sectores muy específicos, pero que no son menores. Digamos, hay un gran porcentaje, un número de trabajadores vinculados a estas dos industrias que podrían sufrir un poco los efectos negativos de menores exportaciones. Pero en general yo diría que, digamos, como está la circunstancia en el momento, va a haber efectos negativos, pero incluso podría haber efectos positivos, como dije antes, dependiendo un poco de la capacidad que tengamos de responder positivamente a todo lo que está ocurriendo. Recordemos que, como dije antes, la mitad de las exportaciones no pagan arancel, la mitad sí están pagando, pero es posible que muchas de estas empresas puedan terminar cobijándose bajo el paraguas administrativo del TEMEC y también puedan evitar el pago de aranceles. En fin, el impacto arancelario, digamos, puede ser fuerte en algunos sectores específicos, en algunas regiones donde se producen bienes de exportación cuyo demanda posiblemente pueda caer, pero vamos a ver también la duración de todo esto. Digamos, no quisiera tampoco caer en una especulación demasiado alarmista o catastrofista cuando todo esto está ocurriendo, digamos, se está revisándose con mucha frecuencia. Entonces, por lo pronto lo que vamos a sufrir, insisto, es la pérdida de inversiones, la menor generación de oportunidades de empleo y lamentablemente todo eso es en un contexto de desaceleración económica ya importante en el país y que nos tiene de alguna manera al borde de una recesión económica, pero resultado de factores más internos que externos, ¿no? Eso también es importante tenerlo presente. Hablando un poco más a nivel mundial, Donald Trump asegura que ya hay algunas empresas, principalmente tecnológicas, interesadas en invertir en Estados Unidos.
¿podrá realmente funcionarle este plan de imponer aranceles no solamente a México y a Canadá, sino a todo el mundo para atraer realmente a todas las compañías a Estados Unidos y posicionarse como la potencia mundial, así como lo está buscando Donald Trump? La verdad es que muchos de esos anuncios son más bien propagandísticos, ¿no? Es decir, son inversiones que quizá habrían ocurrido de cualquier manera, son relocalizaciones que ya estaban en proceso de cualquier manera. No me parece que una medida de esta naturaleza pueda tener efectos tan inmediatos o de corto plazo. Relocalizar empresas es algo que toma mucho tiempo, ¿no? Entonces yo más bien todo esto lo tomo como un efecto más bien propagandístico, un poco para darle soporte a sus medidas, pero yo creo que apenas los efectos se tardarán en verse varios meses e incluso años, porque, como decía antes, relocalizar una empresa, por ejemplo, lo que dijo el presidente, la inversión de Apple o la inversión de chips que va a haber ahora en Estados Unidos, pues en realidad empezó desde la administración pasada, ¿no? Que recordemos, la administración del presidente Biden fue la que puso en práctica una ley, se llama The CHIPS Act, que es una ley que otorgaba subsidios importantes a las empresas que se relocalizaran. Así es que eso no creo que pueda atribuirse de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia a las decisiones del presidente Trump de estos días. Entonces, eso también entonces hay que entenderlo como pues de propaganda y de justificación de sus medidas, no más que como resultados reales, ¿no? Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y un saludo nuevamente a toda la auditoría. Hasta luego.